pensamiento crítico es importante, en principio, por dos razones. Una es a nivel personal de cada ciudadano, porque nos permite tomar unas decisiones en una sociedad que nos ha tocado vivir, que es la sociedad del conocimiento y de la información, en la cual hay una gran cantidad de información que nos llega desde diferentes sitios, en prensa, en radio, televisión, esas son las clásicas, pero luego además a través de internet, en redes sociales, y por tanto ese aluvión de información, nuestro cerebro debe tener unas herramientas adecuadas para poder filtrar esa información, procesarla, evaluarla y de esa manera poder tomar decisiones de qué creer o qué hacer con esa información. O sea, eso es desde el punto de vista fundamental. Luego además, esta habilidad, que en realidad es un conjunto de habilidades, es muy apreciada hoy día por las empresas y hay muchos organismos internacionales que hacen sus clasificaciones y sacan unos listados, por ejemplo el Foro Económico Mundial, todos los años saca un listado de cuáles son las habilidades más importantes para la empleabilidad y entre ellas siempre está el pensamiento crítico. De hecho, este año, 2025, la primera de la lista es el análisis. El análisis es una parte, es una de las habilidades que forman el pensamiento crítico. Por lo tanto, todas las organizaciones y todos los autores y todos los expertos en este campo están de acuerdo en que el pensamiento crítico es una de las habilidades fundamentales para el siglo XXI. Bueno, esas herramientas no son intuitivas ni naturales, es decir, el ciudadano no nace con ellas ni se desarrollan de una manera natural, sino que hay que buscar un aprendizaje. Hay que alguien te tiene que enseñar esas habilidades y tú tienes que desarrollarlas en tu práctica habitual, en tu vida diaria, para que las vayas desarrollando adecuadamente. Porque en cuanto al pensamiento, hay un pensamiento básicamente que es intuitivo y que ese pensamiento intuitivo es muy automático y te sirve para estar, digamos, en modo inconsciente, automático en el día a día, pero luego hay otro pensamiento que es un pensamiento más racional, más profundo, más analítico, que surge después. Y este es consciente, tiene que ser deliberado y tiene que estar dirigido de una determinada manera para poder poner en juego esas habilidades y poder mostrar un pensamiento crítico. Sí, nosotros habitualmente empezamos de niños con un pensamiento que se llama pensamiento mágico. Es decir, que creemos en cosas sin una lógica, ¿no? Pues eso pasa desde que somos pequeños y nos dicen que van a llegar 3 señores en camello, o que dejemos la chimenea libre, que tenga chimenea, porque puede ser que te dejen un regalo por ahí. Es un pensamiento mágico que de niños pues, es habitual, es natural. ¿Qué es lo que sucede? Que ese pensamiento mágico, incluso en adultos, está presente. Por ejemplo, cuando bueno, pues llegan estas épocas que estamos cercanas de la Navidad y te vas a Doña Manolita, está, bueno, pues ya conocido por todos, ¿no? La oficina de lotería más famosa de Madrid, y ves unas colas de 2 horas. Entonces, ¿por qué la gente va ahí si a lo mejor a 2 calles tiene una cola de 10 minutos? Pensamiento mágico, porque piensan que de alguna manera pues ahí les puede tocar de manera más fácil y es simplemente una probabilidad, es un número, tienes la misma probabilidad que te toque comprando en Doña Manolita que en cualquier otra. Lo que pasa es que bueno, pues hay un pensamiento ilógico detrás que te hace esperar 2 horas en la cola, ¿no? Es el pensamiento mágico. Y luego está el pensamiento racional, que como decía antes, pues puede ser intuitivo cuando es inconsciente. Por ejemplo, vas conduciendo, si eres un experto, pues llegas a una rotonda y ya sabes qué es lo que hay que hacer, no tienes que estar pensando. Eso es un pensamiento instintivo, intuitivo, rápido, para el día a día, para manejarte en situaciones conscientes, pero luego hay un pensamiento mucho más elaborado en el cual tú tienes que pararte a reflexionar, y en esa categoría entra el pensamiento crítico. El pensamiento mágico no entra dentro de lo racional. El pensamiento mágico no es lógico ni racional. No se somete a prueba. O si se somete a prueba, evidentemente se va a ver que no es válido.
Entonces, dentro de lo que es el pensamiento racional, pues hay como, hay un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, es un premio Nobel de Economía. Entonces, en ese libro pues, nos dice que hay como dos sistemas de pensamiento racional. Está el primer sistema, que podemos asimilar a un sistema intuitivo. Ese sistema pues, se somete a lo que es un conocimiento experto, es decir, los expertos pueden pensar de manera intuitiva. Por ejemplo, un experto en ajedrez, después de muchos años, puede jugar una partida muy rápida de ajedrez y cuando la juega en segundos, cada movimiento son unos pocos segundos, no lo piensa racionalmente, simplemente su intuición le dice que haga ese movimiento. Eso es un pensamiento intuitivo que detrás tiene una experiencia. Pero después de ese pensamiento viene el análisis. El análisis es posterior, es el sistema 2, y en ese sistema pues tienes que tener de manera consciente que poner en juego y valorar unas afirmaciones, algo que hayas escuchado, que te han dicho, que oyes en prensa, que quieres analizar, y entonces ahí es donde entra el pensamiento crítico, entran habilidades como la interpretación de la información, el análisis, la inferencia, la deducción, inducción, argumentación, todas esas habilidades que tiene que tener un pensador crítico. Bueno, a ver, hay muchas dificultades en juego. Esto no quiere decir que sea imposible pensar de manera crítica o que sea tremendamente complicado, sino que lo que tenemos que hacer es saber a qué nos enfrentamos para poder superarlo y tener éxito y tener un buen pensamiento crítico. La primera de ellas es que el pensamiento crítico es un pensamiento difícil, duro, es decir, corresponde al sistema 2 que hemos comentado antes de pensamiento, es decir, que necesita tiempo, reflexión, y por lo tanto no es fácil ni lleva muy poco tiempo, y hoy día estamos acostumbrados a la inmediatez y eso juega en nuestra contra. Entonces hay que saber que hay que pararse, hay que reflexionar, hay que buscar información, hay que evaluarla. Es un proceso complejo. Entonces esa es un poco la primera barrera. Luego está la barrera de las creencias. Nuestras creencias personales, cada uno de nosotros tenemos sesgos, tenemos creencias sobre cosas. Entonces, un pensador crítico tiene que tener una actitud que es muy complicada y que tiene que tener la mente abierta. Y tiene que estar dispuesto a cambiar de parecer si las pruebas demuestran lo contrario. Y eso es tremendamente difícil. Eso los estudios en psicología ya desde hace muchísimo tiempo han mostrado que nuestro cerebro, cuando contrasta información que no le cuadra, que no está en consonancia con sus creencias, eso se llama disonancia cognitiva. Entonces, es una frustración que el cerebro no aguanta. Siempre tendemos la tendencia a alinearnos con nuestras creencias. Por eso leemos determinados diarios que a lo mejor se alinean con nuestras creencias y otros no. Vemos determinada información en determinadas cadenas de televisión. Es decir, que eso es como un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Entonces, hay que conocerlo para poder superarlo. Y cuando lo hagas, entonces puedes decir que eres un pensador crítico. O sea, eso es una barrera fundamental. Luego hay otras barreras un poco más técnicas. No solamente hay que conocer cuáles son, digamos, las habilidades de pensamiento crítico, no vale con una charla teórica, sino que hay que ir poniéndolas en juego continuamente, ir perfeccionándolas, para que así puedas desarrollarlas completamente. El pensamiento crítico realmente es un conjunto de disposiciones y de habilidades, ¿vale? Y lo primero es fundamental, o sea, la disposición es la actitud a pensar de manera crítica. Entonces, si tú no tienes esa actitud previa, nunca vas a pensar de manera crítica. Y eso lo vemos hoy, hay casos realmente alarmantes de personas negacionistas, personas, pues, por ejemplo, que creen que la Tierra es plana, que parece mentira, pero las hay. Entonces, por mucho que a esas personas les presentes pruebas de todo tipo, incluso pruebas que ya están ahí desde antes de Cristo, pues entonces esas personas no van a cambiar de opinión, porque no están dispuestas a escuchar esas pruebas.
tienen esa creencia tan aferrada que es imposible sacarles de ahí. Entonces, primero está la disposición, ¿vale? Hay que querer, y luego está poner en juego las habilidades que te van a permitir pues, analizar eso que te están ofreciendo y tomarla en principio solo como una hipótesis, y después de someterla a prueba, tú mismo pues, pensar decidir si está bien, si está mal, si crees en ella o de qué manera crees en ella, parcialmente, totalmente, etc. Evidentemente hay personas adultas que por más pruebas que les ofrezca, por ejemplo, hay en el caso de la enseñanza de la evolución, aunque parezca mentira, hay escuelas en Estados Unidos, por ejemplo, ultraconservadoras, que no dan entre su temario la evolución, porque no creen en ella. Entonces, por más pruebas que tú les presentes, no cambian de opinión. Sus creencias están tan aferradas que no te escuchan. En el caso de que esa actitud ya esté sobre la mesa, es que más o menos la persona esté dispuesta a escucharte, la manera mejor es ofrecerle esas pruebas, o mejor aún, conducirle hasta donde están y que esa persona por sí misma las descubra. Y entonces esa es una manera en la cual va a haber contrastada esas creencias con esas pruebas. A ver, el pensamiento crítico podría ser, no, evidentemente se puede utilizar en muchos campos. Se puede utilizar en el campo de la filosofía también. El pensamiento crítico requiere analizar, ¿vale? Analizar, entonces requiere buscar razones. Las razones pueden ser de tipo subjetivo, entonces ahí estamos hablando un poco en el campo de las humanidades, o también de tipo objetivo, que estaríamos hablando en el campo de las ciencias. O sea que sí se puede, por supuesto, aplicar el pensamiento crítico en cualquier campo. Lo que pasa es que en el campo científico tenemos unas pruebas como más objetivas, mientras que en el campo humanístico, filosófico, pues las pruebas son un poco más subjetivas, pero también es válido, por supuesto.